I'm just struck that your language towards Russia and Putin is nowhere near as censorious as it is about America, about your own country. It's true. The problem is, I was born in 1954, and I've seen nothing but U.S. wars of choice and CIA ops my whole life. Appears no fewer than 64 covert regime change operations by the United States, almost all of them CIA-led. 64 during the period 1947 to 1989. This president, this was Aristide, out to an unmarked plane, flew him 23 hours in this coup that the U.S. arranged to Central African Republic, and in a broad daylight launched a coup. And when I tried to get the New York Times to at least cover the story, I wanted to read about it, I was told by the reporter on the beat, oh, our editors aren't interested in that. So you can have coups in broad daylight. I've seen the United States launch wars all over the world that Americans and others don't even know were caused by the United States. Hay una herramienta secreta que los países poderosos utilizan para eliminar al líder de cualquier país. Esta herramienta se llama golpe de Estado. La palabra golpe es de origen francés y significa golpear, cortar o remover algo por la fuerza. En política, este término se usa cuando el líder de un país es removido por la fuerza y reemplazado por otra persona. Siempre que ocurre un golpe de Estado en un país, hay múltiples razones y muchos actores involucrados. En el video de hoy, explicaré cómo, durante los últimos 100 años, Estados Unidos ha utilizado golpes de Estado para derrocar gobiernos en diferentes países y servir a sus propios intereses. Al final de este video, también entenderás que estas leyes y reglas internacionales son solo una ilusión. Quien tiene el poder puede hacer lo que quiera. En este video, hablaré únicamente sobre países donde se ha probado la participación directa de Estados Unidos en golpes de Estado. Ahora bien, cada uno de estos golpes podría tener un video completo dedicado, pero intentaré explicarlos brevemente para que podamos cubrir todo en menos tiempo. Así que comencemos y retrocedamos al año 1893. Esta fue la primera vez que Estados Unidos llevó a cabo un golpe de Estado en algún país. A aproximadamente 5.000 kilómetros de distancia de Estados Unidos está Hawái, cuya reina se estaba convirtiendo en una amenaza para la industria azucarera estadounidense. Misioneros estadounidenses habían llegado a Hawái años antes para difundir el cristianismo y habían comprado grandes extensiones de tierra para cultivar azúcar. Este azúcar se exportaba a Estados Unidos, pero los hawaianos locales ganaban muy poco de ello. La reina redactó una constitución para imponer restricciones a estos empresarios azucareros, pero los ricos propietarios de molinos de azúcar en Estados Unidos se alarmaron. Poco después, Estados Unidos envió numerosos barcos militares a Hawái y con la ayuda de algunos locales derrocó a la reina y nombró a uno de los misioneros cristianos como el nuevo presidente de Hawái. Este fue el primer intento de Estados Unidos de intervenir en otro país o derrocar su gobierno, y fue muy exitoso. Hay un dicho que dice que si el león prueba la sangre humana, destruye aldeas enteras. Algo similar ocurrió con Estados Unidos. Ahora avancemos al año 1895. El Imperio Español se está derrumbando y movimientos revolucionarios están en marcha en sus principales colonias, especialmente en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Mientras tanto, Estados Unidos está surgiendo como una nueva superpotencia y no le gusta tener las colonias españolas tan cerca, porque son islas altamente estratégicas. Estados Unidos estaba esperando una oportunidad, y esta llegó cuando uno de sus barcos fue destruido cerca de Puerto Rico. Estados Unidos culpó al Imperio Español por esto, y entró oficialmente en la guerra entre el Imperio Español y los locales. Prometió a los locales en Puerto Rico, Cuba, Guam y Filipinas que si expulsaban al Imperio Español, Estados Unidos les concedería la independencia. Con el apoyo
apoyo estadounidense, los locales obligaron al Imperio español a marcharse, pero en lugar de otorgarles independencia, Estados Unidos instaló líderes títeres en los 4 países. En solo 8 años, Estados Unidos había orquestado golpes de Estado en estas naciones y establecido gobiernos elegidos por ellos. Ahora estamos en el año 1909. Hay un país en América Central llamado Nicaragua. Es conocido por sus tierras fértiles para el cultivo de granos de café. Muchas empresas estadounidenses habían invertido allí y exportaban granos de café a todo el mundo. En Nicaragua se eligió un nuevo presidente, quien inmediatamente trató de regular estas empresas estadounidenses porque estaban explotando rápidamente los recursos naturales del país. Estados Unidos, por supuesto, no podía permitir esto. Se lanzó una campaña de propaganda contra este presidente y se hicieron afirmaciones falsas de que estaba planeando construir un canal similar al Canal de Panamá. Esto puso a los países vecinos de Nicaragua en su contra. Décadas más tarde, se demostró oficialmente que esta campaña de propaganda era infundada. Hubo un levantamiento en Nicaragua y Estados Unidos envió sus barcos de guerra allí. Con su ayuda, los rebeldes ganaron y el presidente se vio obligado a renunciar. Luego, Estados Unidos instaló el gobierno de su preferencia. Solo 2 años después, en 1911, Estados Unidos orquestó otro golpe en el país vecino de Nicaragua, Honduras. El guión fue casi el mismo. El presidente de Honduras trató de regular las empresas estadounidenses, específicamente la industria del banano. Detrás de toda esta industria bananera estaba un empresario estadounidense conocido como Sam, el hombre del banano. Era tan poderoso que para proteger su negocio, trajo un ejército privado y atacó Honduras mientras el gobierno de Estados Unidos observaba en silencio. Cuando el conflicto alcanzó su punto máximo, el gobierno estadounidense presionó para un alto al fuego, obligando al presidente de Honduras a renunciar. Sam instaló a un presidente de su elección, quien le dio más tierras para cultivar bananos y declaró a todas sus empresas libres de impuestos. Un solo empresario estadounidense había derrocado al gobierno de todo un país. Avancemos a la década de 1950. Estados Unidos se había convertido en una de las principales superpotencias del mundo. La agencia de inteligencia estadounidense, la CIA, había revolucionado la guerra. El enfoque de Estados Unidos ya no estaba limitado a sus vecinos. Ahora se extendía por todo el mundo. Ahora, Estados Unidos tenía un rival principal, la Unión Soviética, cuya ideología comunista representaba una amenaza para Estados Unidos. Y esto nos lleva a Irán. El año es 1953. Se han llevado a cabo nuevas elecciones en Irán, lo que resultó en la elección de Mohammad Mossadegh como primer ministro. Mossadegh quería que Irán recuperara el control de sus reservas de petróleo de los británicos. En ese momento, todo el petróleo de Irán estaba controlado por una empresa británica llamada Anglo-Iranian, y Mossadegh quería nacionalizar todas las empresas petroleras. Gran Bretaña advirtió al primer ministro iraní que tomar tal medida tendría graves consecuencias. El gobierno británico rápidamente convocó una reunión con la CIA, decidiendo que Mohammad Mossadegh debía ser removido. La CIA envió en secreto a su jefe de la Oficina de Medio Oriente, Kermit Roosevelt, a Irán con una única misión: eliminar a Mossadegh por cualquier medio necesario. Kermit distribuyó dinero entre políticos y líderes religiosos, animándolos a difundir propaganda contra Mossadegh entre el público. Se llevaron a cabo ataques falsos contra líderes religiosos y Mossadegh fue culpado por ello. Estallaron protestas violentas por todas partes. Se incendiaron tiendas, se lanzaron piedras contra la policía y en represalia, la policía disparó, matando a cientos de personas. Finalmente, la situación en Teherán se salió de control, lo que obligó a Mohammad Mossadegh a renunciar. Fue arrestado, sometido a un juicio manipulado y puesto bajo arresto domiciliario por el resto de su vida. Para llenar el vacío dejado por Mossadegh, Estados Unidos y el Reino Unido trajeron a Mohammad Reza Shah Pahlavi y lo nombraron Rey de Irán. 25 centuries. His title is King of Kings, and he becomes emperor of his nation.
Esta fue una gran victoria para Estados Unidos, ya que ahora un dictador pro-occidental y pro-estadounidense gobernaba un país poderoso como Irán. El Shah comenzó a invitar a empresas estadounidenses a Irán para extraer petróleo. Sin embargo, bajo el régimen del Shah, Irán se convirtió en un estado policial. Comenzó a eliminar a políticos opositores, oficiales militares, líderes religiosos y estudiantiles. Esta opresión creció hasta el punto de que, en 1979, los iraníes salieron a las calles, obligando al Shah a huir. Esto marcó un punto de inflexión para Irán y el Medio Oriente, porque el Shah fue reemplazado por el Ayatollah Khomeini, un líder religioso que estaba a punto de transformar completamente a Irán, cultural y políticamente. El importante aliado de Estados Unidos se había convertido en su adversario. Si se investiga profundamente la revolución iraní de 1979, la causa raíz podría remontarse al golpe respaldado por Estados Unidos en 1953 que llevó al poder al Shah Reza Pahlavi. Ahora estamos en el año 1954. Estados Unidos utilizó un plan similar en Guatemala. Su primer ministro, elegido democráticamente, se convirtió en objetivo. Su único delito fue intentar imponer restricciones a las empresas estadounidenses que monopolizaban las redes eléctricas y ferroviarias de Guatemala. Otro de sus crímenes fue recuperar las tierras concedidas a las empresas bananeras y redistribuirlas entre la gente común para que pudieran cultivar y alimentar a sus familias. Al igual que en Honduras, la industria bananera tenía un gran poder en Guatemala, por lo que, naturalmente, Estados Unidos no podía tolerar a este primer ministro. El presidente estadounidense y el secretario de Estado ordenaron a la CIA que derrocara al gobierno, y la CIA comenzó inmediatamente a ejecutar el plan. La CIA suministró armas a soldados guatemaltecos retirados e individuos privados. También establecieron una estación de radio cerca de Florida, transmitiendo noticias falsas en español para crear la ilusión de una rebelión y una revolución inminente en Guatemala. Mientras tanto, estos soldados retirados y ejércitos privados comenzaron a atacar al gobierno. La mayoría de las personas creían que realmente se estaba llevando a cabo una revolución, pero solo el presidente guatemalteco sabía que la CIA estaba detrás de esto. La presión aumentó hasta que el presidente guatemalteco renunció. La CIA instaló a su presidente elegido a dedo en su lugar. Lo que siguió fue una oscura era de asesinatos políticos, inestabilidad y violencia que continúa atormentando a Guatemala incluso 70 años después. Debido a un puñado de industriales en Estados Unidos, una nación entera fue destruida. Ahora avancemos a África, al año 1960. En el África Central, un país llamado Congo acababa de independizarse de Bélgica y Patrice Lumumba se había convertido en el primer ministro tras nuevas elecciones. Este desarrollo preocupaba a Estados Unidos porque la Guerra Fría estaba en su apogeo y el Congo era muy rico en recursos naturales, especialmente en uranio, un ingrediente clave para las bombas nucleares. Estados Unidos no podía permitir que un primer ministro independiente gobernara un país tan rico en recursos. Una vez más, el gobierno estadounidense encargó a la CIA derrocar al gobierno de Patrice Lumumba. Usando dinero, conexiones y propaganda, la CIA logró su objetivo, pero a costa de muchas vidas humanas, incluida la del propio Lumumba. Una vez más, la CIA logró eliminar a un líder antiestadounidense. El año ahora es 1963. En el sudeste asiático, Vietnam se ha convertido en el foco de dos superpotencias mundiales. En ese momento, Vietnam estaba dividido en dos partes. El lado norte era comunista, mientras que el lado sur estaba alineado con los países pro-occidentales. La historia del golpe en Vietnam es extensa y merece una discusión separada. Hablando brevemente, Estados Unidos quería mantener el control sobre el lado sur. Sin embargo, el control del entonces presidente del sur de Vietnam estaba debilitándose. La élite estadounidense decidió que era hora de un golpe y seleccionó a un general militar para ejecutarlo. Lamentablemente, el golpe resultó en la muerte del presidente, lo cual no estaba en los planes de la CIA. Lo que siguió fue inesperado. Este golpe arrastró a Estados Unidos a una guerra de 10 años en Vietnam, resultando en grandes pérdidas
y humillaciones. Fue el primer golpe, cuyas repercusiones también se sintieron en el propio Estados Unidos. En 1964, Estados Unidos orquestó un golpe en Brasil, derrocando al gobierno e instalando a un presidente de su elección. Ahora volvamos a América Central, al año 1989 y al país de Panamá. Estados Unidos tiene intereses significativos en este país debido al Canal de Panamá, un punto estratégico crítico por donde pasa el 6% del comercio marítimo mundial. Hasta ese momento, el dictador de Panamá había mantenido relaciones amistosas con Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos comenzó a perder confianza en él. Entonces ocurrió un incidente en el que soldados panameños mataron accidentalmente a algunos soldados estadounidenses. Estados Unidos aprovechó esta oportunidad y lanzó un ataque contra Panamá con 27,000 tropas, aplastando a su ejército y arrestando al dictador, quien fue condenado a 40 años de prisión. Una vez más, Estados Unidos había derrocado con éxito otro gobierno. Ahora vamos al sur de Asia. Es el mismo año. Aquí, la Unión Soviética está en guerra con Afganistán. La Unión Soviética apoya al presidente afgano Mohammad Najibullah, mientras que Estados Unidos respalda a los mujahidines afganos. Estados Unidos está decidido a expulsar a la Unión Soviética de Afganistán y, para lograrlo, está proporcionando miles de millones de dólares en ayuda al vecino de Afganistán, Pakistán, que canaliza los fondos para apoyar a los mujahidines afganos. Finalmente, los mujahidines afganos ganan la guerra y la Unión Soviética se retira de Afganistán. Sin embargo, estos mismos mujahidines más tarde evolucionaron en los talibanes y Al-Qaeda, y solo 12 años después, en 2001, Estados Unidos libró una guerra contra estos mismos talibanes y destruyó por completo Afganistán. El año ahora es 2003 y el enfoque de Estados Unidos está en Irak. Estados Unidos está decidido a remover al presidente de Irak, Saddam Hussein. Las razones detrás de este movimiento se discuten en detalle en otro video, que se recomienda ampliamente para entender las dinámicas del Medio Oriente entre 1980 y 2003. Este video cubre los roles de Estados Unidos, Israel, China y la Unión Soviética durante ese periodo. Si deseas entender la situación actual en el Medio Oriente, este video es imprescindible. También compartiré el enlace al final de este video. En 2003, Estados Unidos atacó Irak bajo el pretexto de buscar armas químicas. En cuestión de semanas, el gobierno de Saddam Hussein fue derrocado y se instaló un gobierno favorable a Estados Unidos. 3 años después, en 2006, Saddam Hussein fue ejecutado por ahorcamiento. Estados Unidos había orquestado otro golpe exitoso. Sin embargo, este golpe llevó a la formación de grupos como el ISIS, que desestabilizan todo el Medio Oriente y siguen siendo un problema significativo hasta el día de hoy. Ahora, pasamos al golpe final de este video. El año es 2011 y las protestas contra dictadores estallan en todo el mundo árabe. Estas protestas se llaman la Primavera Árabe. El epicentro de esta revolución es Libia, donde Muammar el-Gaddafi ha estado gobernando durante los últimos 32 años. Muchos libios están frustrados con sus políticas. Gaddafi se opone firmemente a Estados Unidos y la OTAN. Estados Unidos ve una oportunidad en estas protestas para eliminar al coronel Gaddafi. Una vez más, utilizando su estrategia de golpes, Estados Unidos intenta derrocar a Gaddafi e instalar un nuevo gobierno. Esta vez, la OTAN está directamente involucrada en el golpe. Los drones de la OTAN disparan misiles contra el convoy de Gaddafi, lo que lleva a su captura y posterior asesinato por parte del público en el acto. Desde entonces, Libia ha permanecido en un estado de caos. El video de hoy puede haber sido el más detallado de este canal hasta ahora, pero también fue, quizás, uno de los más necesarios. Resalta cómo los países y las personas poderosas hacen todo lo posible para asegurar sus intereses, y si tienes poder, entonces las leyes se doblarán para ti. En otras palabras, si tienes poder, incluso la ley te saludará. Por muy inquietante que esto pueda parecer, la geopolítica internacional opera de esta manera. Veamos quién será el próximo objetivo de Estados Unidos, o, tal vez, Estados Unidos pronto enfrente una división interna o una guerra civil. Se espera que 2025 sea un año transformador para la geopolítica. Estas son las fuentes que consultamos para el video de hoy. Nos vemos en el próximo video, y cuídense.
Nuestra raza es una raza de amos. Nosotros somos dioses sobre este planeta. Somos tan diferentes las razas inferiores como ellos lo son de los insectos. De hecho, comparados con nuestra raza, las otras son bestias, ganado como mucho. Las demás razas son consideradas como excremento humano. Nuestro destino es gobernar sobre las razas inferiores. Nuestro reino terrenal será gobernado con vara de hierro por nuestro líder. Las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como nuestros esclavos.